Lucas capítulo 18, versículo 1, dice: también les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo: había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo. Pero después de estas cosas se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia. No sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y dijo el Señor: oí lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que con presteza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Dice el versículo 8: os digo que con presteza, presteza es con prontitud, o sea, lo más rápido les va a responder. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Esa es la enseñanza. Hallará fe en la tierra. ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? Cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, estaba diciendo, cuando venga el mismo que estaba ahí con ellos. No iba a venir otra forma de Jesús, sino el mismo que compartió con ellos, el mismo que comió con ellos y les enseñó, ese mismo era el que iba a volver. Entonces, esas palabras les dijo: el Hijo del Hombre significa venía como estuvo, venía como hombre, venía como el mismo Jesús, el que estuvo aquí en la tierra. El Hijo del Hombre es el mismo que estuvo con los discípulos, fue el que les enseñó, los bendijo, les mostró el poder de Dios, les prometió no abandonarlos, que estaría con ellos todos los días. Y también les dijo en otros pasajes, muchos le dijo también: si tienen fe, lo que pidan se les dará. Esto lo dice Marcos 11, 22 al 24. O sea, les estaba diciendo el Señor: ese que estuvo con ustedes, o yo mismo, que les enseñé, que les expliqué, que compartí, que ustedes vieron los milagros, que vieron la gloria de Dios, que vieron todas las enseñanzas, ese mismo vendrá. Yo mismo vendré, en otras palabras podría decir, yo mismo vendré. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Por qué era necesario que se fuera Jesús? Todos saben este pasaje. Le dijo el Señor: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a estar con ustedes todos los días. Ahora, la función del Espíritu Santo, mientras Jesús se iba, como hoy, que no está, la función del Espíritu Santo es enseñarnos las mismas palabras que Jesús dijo, recordarnos las palabras que Jesús dijo, invitarnos a orar. O sea, es como si fuera el mismo Jesús, pero que no se ve, pero que está en la mente o en el corazón del ser humano. Y entonces ese mismo Jesús estaba ahora, pero digamos con el Espíritu Santo. Pero sin embargo el Señor dijo que Él volvería, Él mismo volvería de una forma visible. Aquí estaba el Espíritu Santo después de que Jesús se fue, pero Él estaba diciendo: de una forma visible volveré. Y vemos nosotros en Apocalipsis, los últimos versículos de Apocalipsis, dice que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. O sea, nosotros todos estamos esperando que venga Jesucristo por la iglesia.
Yo siempre pienso esto, que Jesús venga por la iglesia hoy es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque de alguna forma, digamos, hay justicia. Pero que venga hoy Jesús también por la iglesia significa que muchos se pueden quedar. Y no solamente los de afuera, hasta los que están dentro de la iglesia, en cualquier lugar del mundo, se pueden también quedar. Por eso el Señor dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, habrá fe en toda la humanidad. Habrá fe en los hombres y mujeres. Por eso Él dice, cuando venga, hallará fe. Ahora, uno se preocupa por esto, ¿verdad? Porque si el Señor Jesús apareciera hoy, gloria a Dios. Y yo pienso que a veces muchos están diciendo, ven Señor Jesús. Pero si aparece el Señor Jesús, se puede quedar familiares. ¿Verdad que también se pueden quedar los familiares? Porque uno sabe la conducta que tienen. Uno sabe que no están agradando a Dios, que están en su vida. Y que uno está orando y esperando que ellos cambien, que ellos acepten del Señor, que hagan la voluntad de Dios. Pero uno sabe que si hoy apareciera Jesucristo, podía ser como, no un problema, pero sí una preocupación para los que se quedan. Los que se van no, o los que nos vamos no, más bien. No es problema para nosotros es librarnos de sufrimiento, librarnos de enfermedad, librarnos de dolor y la vida, como siempre la ha querido el Señor, como el paraíso, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, sino será una vida de amor, todo bien. Bien, ¿por qué el Señor dijo, hallará fe en la tierra? Y no dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe en ustedes. Habrá fe en ustedes que están conmigo. Ellos sabían que Jesús se iría, pero que no iba a volver, digamos, tan rápido. Han pasado más de 2000 años y todavía estamos diciendo nosotros, ¿y cuándo vendrá Jesús? Los discípulos dijeron cuando vieron que Jesús resucitó. Ellos pensaban que ese era lo que el Señor había dicho de la venida, porque dijeron en Hechos 1, creo que es versículo 6, y le dicen, Señor, ¿restaurarás ahora sí a Israel? Entonces ellos creían que esa era la segunda venida. Resulta que no, porque ahí hasta ahora se estaba yendo. Lo único que hizo fue que resucitó y ascendió a los cielos. Ahí era donde faltaba el proceso de todos los discípulos, porque lo que habían ellos vivido eran experiencias, por decir, prácticas. Cuando les dijo vayan, en Lucas capítulo 10 y Lucas capítulo 9, los primeros versículos, que el Señor los prepara, les dice vayan, liberen, sanen personas endemoniadas, sanen enfermos, liberen endemoniados más bien, resuciten muertos. O sea, Él les dio esa orden. Llegaron los discípulos en Lucas 10, que fueron los 70, y dice que llegaron contentos porque aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Entonces ellos vivieron esa experiencia de Jesús, vieron cómo Jesús hacía milagros, pero sin embargo también tuvieron la experiencia de ver los milagros, de ver la sanidad. Cuando usaban el nombre de Jesús, aunque Jesús no estaba con ellos, habían sido enviados y veían respuesta. Entonces ellos pasaron por ese proceso de entrenamiento y realmente podríamos decir que las pasantías fue en Hechos de los Apóstoles, porque ahí fue cuando ellos comenzaron a ver realmente el milagro, los milagros y el poder del Espíritu Santo sin que Jesús estuviera. Y ellos llegaban a decir, cuando los golpeaban, los amenazaban, les decían, no podemos dejar de proclamar ese nombre, porque preferimos agradar a Dios que agradar a los hombres. Entonces ellos veían esa respuesta. Pero el Señor les dice, cuando venga hallará fe en la tierra. Vuelvo y les digo, no fe en ellos, no era porque no la tuvieran, porque sí el Señor sabía que la tenían, pero sin embargo está diciendo, cuando venga hallará fe en la tierra. Ahora,
cómo la fe se iba a dar en otras personas que no fueran los discípulos, porque ellos ya estaban en ese proceso de entrenamiento y, digamos, pasaron por esas experiencias, pero fe en los demás. ¿Cómo creen ustedes que se puede dar la fe en los demás? Significa, se puede dar, es a través de ellos mismos. Y en Hechos de los Apóstoles comenzaron ellos a ver que al mostrar la fe en Jesucristo, comenzaron los demás a añadirse. Muchas personas se añadían. Por eso dice, ¿cómo hicieron los discípulos para aumentar la fe? O para que creciera la fe en todo el pueblo. En ese pueblo que el Señor dijo, cuando yo vuelva, habrá fe en el resto, porque en ustedes la hay. Pero en el resto, ¿cómo harían ellos? Comenzaron a dar testimonio del poder de Dios. Eso fue lo primero. Y en realidad pasó esto en Hechos de los Apóstoles. Comenzaron a predicar con denuedo, con autoridad, sin temor. Comenzaron a aplicar las enseñanzas recibidas por Jesucristo, a poner la mejilla. Fíjese que los arrestaban y ellos no se levantaban contra las autoridades a golpearlos, sino que ellos decían que recibían ese maltrato y decían por el nombre de Jesús y entendían que se estaba cumpliendo lo que el Señor les había dicho en Mateo 5 sobre bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces comenzaron a ver realmente que era verdad todo esto y el mantenerse ellos firmes, poniendo la mejilla, el mantenerse ellos firmes, siendo humildes, siendo sencillos, esto de alguna forma en los demás iba a crecer, iban a decir, pero esto ¿por qué no actúan? ¿Por qué no responden? ¿Por qué son amables? ¿Por qué son sencillos? ¿Por qué no tienen temor? ¿Y por qué si los respalda Dios? Y entonces esto hacía que creciera la fe en otras personas. Por eso dice que con la predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y después se convirtieron 5,000 personas. Y la Biblia dice que cada día en Hechos de los Apóstoles se añadían los que habían de ser salvos. Entonces evangelizaban, formaban iglesias en las casas. Los demás veían que era verdad lo que ellos decían porque se cumplía la palabra, veían los milagros. Entonces se fue aumentando la fe y ellos podrían decir, cuando venga Jesús, sí, ya Jerusalén está llena. Pero resulta que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, le dice el Señor, vayan por toda la tierra, vayan por Jerusalén primero y luego las demás naciones. Significaba que le faltaba. El Señor no dijo que cuando venga Él hallará fe en Jerusalén, sino fe en la tierra. Y la tierra significa todas las demás naciones del mundo entero. Hoy nosotros vemos que cada día se está predicando por la televisión, por la radio, y no solo eso, por internet. Ahora algo más, todavía siguen personas yendo a países como misioneros y metiéndose en lugares donde es prohibido predicar la palabra, pero van guiados por el Espíritu Santo. Algunos van porque la Biblia lo dice. Y pienso que cuando muchos van porque la Biblia lo dice, aunque la Biblia lo diga, no los puede respaldar Dios. Aunque alguien diga, pero ¿cómo es eso? Si la Biblia lo dice. Sí, pero resulta que sobre la palabra está el Espíritu Santo. Y no es que la palabra no tenga valor, sí tiene valor. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros cuándo hablar y cuándo no hablar. Porque eso lo ve uno a través de Hechos de los Apóstoles, Hechos 13, Hechos 16 también, dicen esos pasajes que el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. ¿Y cómo es eso de que el Espíritu Santo prohíbe predicar si el Señor había dicho en Mateo 28, vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Resulta que el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar el momento a nosotros de hablarle a alguien, aunque la Biblia diga que hay que hablar. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a predicarle a alguien en la cual se va a perder. Y por eso dice, no les echen las perlas a los perros.
Quiere decir esto de que el Espíritu de Dios es el que guía a ese creyente o a ese cristiano a hablar la misma palabra de Dios. Y por eso es, ¿cómo puede uno ver a alguien religioso o legalista cuando alguna persona dice es que la Biblia lo dice y se aferra tanto y no espera que el Espíritu Santo le confirme con la misma palabra de Dios otro pasaje donde le diga sí, pero de esta forma? Entonces, por eso es que uno ve como fanatismo en algunas personas cristianas, y más bien el que no conoce dice, uy, ahí viene ese cristiano fastidioso. ¿Sabe por qué? Porque él predica lo que dice la palabra y el Espíritu Santo no le ha dicho, no le predica a él, o sí le predica a él, y no es que se contradiga. Lo que ocurre es que hay momentos donde el Señor nos muestra, vaya, porque es el momento, pero también le puede decir, ahorita no vaya, porque como está molesto, no le va a recibir la palabra. O si está drogado, no le va a recibir la palabra. O si está borracho, no le va a recibir la palabra. Ahora, no quiere decir con esto que el Señor no sea capaz, que eso es más grande que Dios. No, porque hay momentos en que uno puede predicar, cuando Dios lo manda a predicarle a alguien que está en una condición que no acepta, pero como es Dios, uno va y ahí está el milagro. Pero eso es el Señor que lo guía a uno a que predique o no predique, aunque la Biblia diga predique. ¿Sí entendieron, no? Eso significa dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, de esta forma comenzó la palabra a extenderse por todo el mundo. Hoy hay mucha gente con fe. Hay tanta gente con fe en el mundo que muchos se van a perder. Y dirán, bueno, pero pastor, pero usted como que está más enredado. Que tienen fe y se van a perder. Sí, por eso el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué digo esto? Hay muchos cristianos que la Biblia nos muestra que no van a entrar al reino de los cielos. Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y algunos dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos. ¿Quiénes profetizan? Los brujos, pero también los cristianos, porque los brujos también hay profetas falsos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Quiénes hacen milagros? También los brujos, pero en la iglesia los cristianos oran para que haya sanidad. ¿Quiénes hablan lenguas? Los cristianos. Y este pasaje de Mateo 7, 21 y 22 dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dirán, Señor, liberamos, sanamos. Y el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjese que muchos cristianos se pueden quedar. Ahora, esta enseñanza no es para desmotivar, sino para motivar a que no juguemos y que seamos cristianos firmes. Porque después no diga, pero a mí nunca me dijeron que tenía que dejar esto. A mí me dijeron era que lo tuviera y que tuviera que mientras no se supiera, siga. No, la Biblia nos muestra que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y también Apocalipsis 3 nos dice, fríos o calientes, pero tibios los vomito de mi boca. Entonces el Señor viene por una iglesia firme. Y cuando el Señor dice esta palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y vuelvo y les digo, si la mayoría del mundo entero tiene supuestamente fe, si pudiéramos hacer una encuesta en el mundo entero y buscar un porcentaje, voy a dar una exageración que no está. Podría llegar a decir que en el mundo entero habrá como un 80% que tienen fe en Jesucristo. Más bien que creen en Jesucristo. Pero así sucesivamente se va reduciendo hasta que hay un porcentaje muy pequeño que es el que va a ser levantado.
Y vuelvo y les digo, con esto no es para desmotivar, sino para que nosotros nos movamos, nos pellizquemos y nos metamos, nos alineemos, porque nosotros tenemos que ser esos cristianos que cuando venga el Señor Jesús seamos levantados. Porque el Señor viene, vuelvo y les digo, por quien tenga la real fe, la verdadera fe. La Biblia dice en Santiago que los demonios también creen. Y eso es lo que ocurre. Hay muchas personas que están creyendo que creer es lo mismo que fe. Así hay una gran cantidad de personas. Dicen que porque creen que existe Dios, ellos dicen que eso es fe. No, eso es solamente saber que Dios existe, más nada. ¿Y qué ocurre? Muchos tienen fe. ¿Pero qué fe? Fe en los muertos. Y esa no es la fe de la palabra de Dios. Fe en ángeles no es la fe de la palabra de Dios. Fe en el hombre, fe en el doctor, fe en supersticiones, eso no es fe. La verdadera fe es la fe de la palabra de Jesucristo o de la palabra de Dios. Porque ¿qué nos dice la Biblia? Jesús es el autor y el consumador de la fe. Significa que la fe comienza con Jesucristo. La fe no se le puede atribuir a tenerle fe a cualquier hombre o a cualquier ser. Eso no es fe. Eso es que le tiene confianza, eso es superstición o eso es creer. Pero la única fe que la Biblia nos dice que tengamos es fe en Jesucristo. Para entender esto, busquemos el concepto de fe para poder tener más claridad de realmente cuál es la fe. La Biblia dice fe, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. Certeza, la palabra certeza es seguridad, convicción. Fe es la seguridad de lo que estoy esperando. Y sigue diciendo, convencido aunque no lo vea. Vuelvo y le digo, fe es la seguridad de lo que yo estoy esperando. Ahora, ¿qué estoy esperando yo? ¿Qué estamos esperando nosotros? Nosotros estamos esperando es en lo que Dios dijo que iba a hacer. Por eso es que no se le puede tener fe a un santo, porque el santo nunca dijo, y yo estaré con ustedes todos los días. O sea, supuestamente a los que les atribuyen que los hacen santos. Igualito, yo tampoco puedo decir, y yo voy a estar con ustedes todos los días. No, yo tampoco puedo estar con ustedes todos los días. El único que está con todos nosotros todos los días es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice lo mismo que dijo Jesús. Y cuando nosotros invocamos a Jesús, ahí está Jesús todos los días. Jesucristo está con nosotros todos los días. Entonces, fe significa esperar que lo que el Señor Jesús dijo se cumple, aunque yo no lo vea. Yo espero en el Señor Jesucristo, o yo espero en Dios. Por eso dice Marcos 11:23. Marcos 11 creo que es 22. Dijo el Señor, tened fe en Dios. Y luego sigue diciendo, cualquiera que diga a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga será hecho. Entonces fíjese, fe tiene que ver es con la palabra prometida de Dios. O sea, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo que Jesús dijo que iba a hacer, cuando yo espero en esa palabra que la Biblia dice, que tal vez alguien diga, pero se lo dijo fue a los discípulos. Sí, pero nosotros cuando creemos esa palabra y nos apropiamos de esa palabra, hemos visto la gloria de Dios. Y si el Señor Jesús dijo que Él era el mismo de ayer, hoy y siempre, significa que Él sigue hoy hablándonos a nosotros y nos sigue diciendo a nosotros que está con nosotros, que creamos, que no nos desesperemos, que confiemos. Cuando yo creo a eso, eso se llama fe. Y vuelvo y les digo, muchos dicen supuestamente que tienen fe y no tienen fe. Fíjese que
Por lo menos los bebés o los niños con sus padres, están tan confiados y que ellos esperan en sus padres. ¿Qué esperan los niños de sus padres? Los bebés esperan que sus padres los cuiden, que sus padres les provean el alimento, que sus padres les compren lo que ellos desean, el juguete que quieren. Eso es lo que esperan los niños, ¿verdad? Esperan que les complazca, esperan que les dé lo que les están pidiendo. ¿Qué más esperan los niños? Que sus papás o sus padres siempre estén juntos. Eso siempre es el sueño o la petición o la confianza que pueden tener los niños con sus padres. Ahora nosotros somos hijos también, hijos de Dios. ¿Qué esperamos nosotros de Dios? Que nos guarde, que nos proteja, que nos bendiga, que nos concede los deseos del corazón, que esté con nosotros todos los días. Nosotros esperamos eso del Padre Celestial, que Él no nos abandone, que Él siempre va a estar con nosotros. Pero recuerden bien lo que dice fe. Fe es la certeza de lo que se espera, convencido de lo que estoy esperando, aunque no vea que llega, pero sé que está ahí. Me pertenece esa palabra, me apropio de esa palabra, y por eso es que viene el milagro, porque yo me agarro de la palabra de Dios. Si el Señor dijo que por su llaga soy sano, y yo digo: Señor Jesús, tú sanaste hace 2000 años cuando estuviste en la tierra, tú llevaste a la cruz toda maldición, y yo me apropio de esa sanidad, así como la mujer del flujo se apropió y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. Si yo me apropio de ese milagro, yo soy sano. Estoy esperando, estoy creyendo, aunque no lo vea, pero sé que es mío, y se da ese milagro. Eso se llama fe. Pero en el esperar el cumplimiento de la palabra hay un proceso. Por eso, de la promesa a la promesa o petición a la respuesta hay un proceso. El proceso es esperar. Y la espera, ¿qué pasa con la espera? La espera desespera, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Uno está esperando: Señor, tu palabra dice, pero no veo nada. Pero ¿dónde está la fe? En que yo digo: no veo nada, pero sigo esperando, sigo confiando. Como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Sigo esperando. El que no espera y se desespera, deja de esperar en el Señor. Y qué triste es que un cristiano haga lo mismo que el rey Saúl: vaya a buscar a una bruja. ¿Por qué? Porque Dios no le contesta. ¿Por qué no le contestaba al rey Saúl? El rey Saúl estaba en pecado, no se arrepentía, y como él sabía que Dios no le iba a responder porque él no esperó, entonces fue donde una bruja. Y por haber ido donde esa mujer, que aparentemente fue una solución, se complicó más la vida a Saúl, porque terminó quitándose la vida. O sea, nosotros tenemos que esperar, aunque no veamos la respuesta. Eso se llama fe. Ahora, cualquiera dirá: si usted se pusiera en mi lugar, usted sabría lo que es esperar y no ver respuesta. ¿Verdad que sí? Más de uno estará diciéndome: pastor, póngase en mis zapatos para que usted sepa lo que es esperar y no ver la respuesta. ¿Qué es lo que ocurre con el esperar y no ver respuesta? Cuando uno le pide a Dios, lo lógico es que uno quiere que le responda ya, ¿verdad? Pero resulta que si Dios a todas las peticiones nos diera la respuesta ya,
nos perjudicábamos. ¿Saben por qué? Porque es lo mismo que un niño cuando su padre le concede todo lo que pida. ¿Qué ocurre cuando un niño, sus padres le conceden todo lo que pida? ¿Cómo será ese niño? Se vuelve caprichoso, se vuelve odioso, se vuelve antipático. ¿Será que no? Y si por casualidad le dice no puedo, se vuelve un problema, porque se malacostumbró a concederle sin importarse si ganaba las cosas o no, si se portaba mal, castigo, no, sino lo que usted diga, mijito. Bien, Dios sabe que nosotros tenemos que cambiar. Y si Dios nos concede a nosotros todas las peticiones sin cambiar, por eso es que muchos se van. ¿No creen ustedes? Muchos se van de las iglesias porque vinieron un día, recibieron el milagro. ¿Qué hago yo metido allá? No, cuando vuelva el problema, vuelvo por otro milagro. Pero Dios nos enseña en el proceso a ser agradecidos, a buscar más a Dios, a servirle a Dios, porque si a Dios, si desde que llegamos nosotros a todos nos hubiera respondido, y por la naturaleza del hombre es ser desagradecido, ¿quién le predicaría a otros? Si todos andan con su milagro afuera en el mundo. Por eso el Señor tiene que procesarnos. Ahora les voy a hablar de varios hombres rápidamente, porque no demorarnos mucho. Hombres que fueron procesados. Aquí nos habla de José, el hijo de Jacob. Era el hijo consentido. De alguna forma, porque lo había tenido en la vejez, era el hijo con su mujer que más quería. Porque las otras, hubo un enredo ahí que le metieron a Lea y luego las esclavas, pero él a la que quería era a una. Con esa fue que vino su hijo, y ese era José. Entonces, la Biblia dice que José tuvo 2 sueños y se los contó a sus hermanos. Y le contó a sus hermanos que tenía unas espigas y que todas las espigas estaban alrededor de él y se doblaban hacia él. Sus hermanos dijeron, o sea que usted es el menor y nosotros vamos a servirle a usted. Imagínense los hermanos, los que son hermanos. Entre hermanos, se sabe cómo es, que hay molestias entre hermanos. Los grandes no quieren andar con los menores. Cuando tienen una edad de adolescencia, ya los otros muy chiquiticos y usted ya me daña estar con mis amigos. Entonces, José tuvo ese sueño, después tuvo otro sueño, le dijo a sus hermanos, tuve un sueño donde el sol y la luna y 11 estrellas se arrodillaban. Entonces, le servían. Entonces, sus hermanos tenían molestia. Ahora, fíjese, eran sueños solamente. Pero José no sabía que era Dios hablándole. José no sabía que era Dios diciéndole, voy a hacer esto contigo. Tu familia te va a servir. Tu familia se va a humillar. Hasta tus padres van a llegar a tu padre. Él solo tenía ese sueño y resulta que ese sueño no se le dio al otro día, sino que pasaron 13 años para que se le concediera ese sueño. ¿Y qué hizo Dios? Le tuvo que quitar lo que tenía. Lo tuvo que llevar preso, o sea, sus hermanos, no fue Dios. Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo golpearon, sus hermanos lo llevaron a Egipto y lo hicieron esclavo, luego lo tuvieron preso porque no estuvo con la mujer de Potifar. Estuvo allá preso bastante tiempo. Dice que hubo un momento donde José, dos hombres que estaban con él, tuvieron 2 sueños, cada uno tuvo un sueño, un panadero y un copero. Y él les dio la interpretación de los sueños. El panadero iba a morir y el copero iba a salir, iba a ser restaurado al puesto que tenía junto al faraón. Pero le dijo José
al copero, acuérdese de mí. Y le dice al faraón, para que me saque de aquí. Cuando uno mira ese pasaje dice, y pasaron 2 años más. ¿Por qué razón pasaron 2 años más? Si ya era casi el tiempo. Porque José se puso a decir, yo le interpreté el sueño. Recuerde que fue por mí. Hable con el faraón. O sea, él tenía que era seguir quietico, esperando, y Dios hubiese seguido haciendo la obra. Pero o sea, en otras palabras, lo que pasó con José era que Dios le estaba quitando todas las cositas y caprichos que tenía para poder ponerlo ante el faraón y reinara en Egipto. Esto quiere decir que la única forma de que se concedan los sueños o lo que Dios dijo significa que yo puedo tener fe. Porque fe es creer a la palabra, pero también fe tiene que ver con esperar que lo que Dios dijo va a hacer, pero tiene que ser procesada la fe, que el hombre dice yo tengo fe, tiene que ser procesada la fe. Si no somos procesados en lo que nosotros decimos que creemos, se va a perder. Y fue lo que le ocurrió a José, fue lo que le ocurrió a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por Dios y le dijo que iba a ser bendecido, que su descendencia, que iba a ser una nación de él. Y resulta que pasaron los años y Abraham, en esperar que se cumpliera la promesa, Dios lo procesó. ¿Qué ocurrió? Apareció Sara y le dijo, aquí está Agar. Él estuvo con Agar, vino un hijo, Ismael, ese no era el hijo de la promesa. ¿Y cuánto fue el tiempo que tuvo que esperar Abraham, desde que lo llamó en Génesis 12 hasta el cumplimiento del hijo de él, Isaac? 25 años. Dirá alguno, pastor, pero usted nos está alentando o desalentando. Quiere decir que tenemos que esperar ¿cuántos años? ¿Sabe cuánto tenemos que esperar? Está en nosotros. Si son 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, o apareció Cristo, se cumplieron las promesas y me llevó. Imagínense eso. Se cumplió, gloria a Dios. Apareció Cristo y dice, ay Señor, pero ahora me vas a disfrutar de lo que usted me prometió. ¿Se me va a cumplir? ¿También va a aparecer? No, váyase un ratico más para que yo pueda disfrutar lo que usted me prometió, porque ahora me va a llevar. Pues mejor lléveme, porque si se queda mal. Bien, mire, ¿qué es lo que uno puede ver con esto? Que es un proceso. El Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Significa, estarán esperando los que dicen que creen en Jesucristo. Estarán esperando en las promesas sin desesperarse. Porque eso es lo que ocurre, es que se desespera el ser humano. Pero para meternos rápido a la enseñanza ahora sí. Metámonos ahora sí en la enseñanza. ¿Por qué le digo metamos en la enseñanza? Volvamos al pasaje. Al pasaje de esta mujer viuda. Esta mujer le insistió a un hombre que ni temía a Dios ni le temía a los hombres. O sea, era un tremendo juez, corrupto, ladrón, de todo. Era un dañado. Gracias a Dios que los abogados que hay aquí, para la gloria de Dios. 1, 2, 3, 4, ¿dónde andarán los demás? Este juez era un juez injusto. No le temía a Dios y a los hombres. Él dijo, él mismo se decía, ni le temo a Dios ni a los hombres, pero esta viuda me tiene tan aburrido, porque en otras palabras estaba diciendo eso, me tiene tan cansado que le voy a hacer justicia, porque no, de repente puede ser que venga y me halle en otra manera y hasta la agarre a golpes. No dice ahí, pero dice
a ver cómo es que dice exactamente, y pierda el control de mí mismo. O sea, él ya estaba que no se aguantaba, pero no por hacerle justicia, sino por hasta golpearla. ¿Cómo sería esa mujer viuda todos los días? Señor juez, aquí estoy yo. Uy, otra vez. Entonces, ¿qué ocurrió? Él le hizo justicia y comienza el Señor a decir, ¿oyeron lo que dijo el juez? Y le dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman día y noche? Quiere decir que esta enseñanza de la fe tiene que ver con la oración y tiene que ver con esperar que el Señor sea el que haga justicia y no nosotros. Lo que ocurre con muchos cristianos es que quieren humillarse ante el hombre y rogarle al hombre y suplicarle al hombre, y nosotros no debemos estar suplicándole al hombre ni rogándole al hombre. En mi caso, aún con los mismos hermanos en la iglesia, les digo, hermano, por favor, necesito esto. Y no respondió, no apareció. Y vuelvo por segunda vez, y si no, listo, yo no vuelvo a rogar más, yo no espero más, porque yo confío en Dios. A mí no me gusta estar rogando, porque qué feo es estarle rogando a alguien, que no solo sea la iglesia, sino rogándole a las personas de afuera, a los que no conocen a Dios, y decirle, mire, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Ustedes saben qué quiere decir esa palabra? ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, ¿cuánto hay para que arreglemos? Si yo soy un cristiano y yo espero en Dios, pues espero en Dios. Pero no espero en el hombre que el hombre me responda, sino que yo no debo de humillarme a suplicarle como la mujer viuda ante personas que no son del Señor, y menos así sean del Señor, rogar y rogar y rogar. Uno lo que tiene que es humillarse al Señor, rogar al Señor, Señor, usted es el que me resuelve porque usted es mi Padre Celestial. Yo espero en usted, yo no voy a esperar en el hombre, yo no voy a rogarle al hombre, y pareciera como contradictorio, pero si la enseñanza dice que la viuda le rogaba al juez injusto, aquí no dice que la viuda era cristiana, sino una viuda. El juez sí era bien tremendísimo, tenía de todo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver con la enseñanza? Que el ser humano, por naturaleza, anda apurado. ¿Verdad que sí? Nosotros andamos apurados. Pero si la Biblia dice, ¿no hará así el Señor a sus elegidos, escogidos, que claman? O sea, si yo le pido a Dios, el Señor es el que va a hacer justicia. O sea, Él es el que va a ir a tocar el corazón, a hablar con aquel, a hacer sentir mal o a actuar. Pero yo no debo de buscar al hombre a rogarle, sino suplicarle al Señor. Ahí sí le voy a, como la viuda, todos los días orando, Señor, 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 mira este problema, Señor, Señor. Y dice, no les con prontitud. Significa rápido nos va a contestar si fastidiamos al Señor, si buscamos al Señor y si esperamos en el Señor. ¿Cuántos andan apurados? Ahorita no están apurados, porque están muy sentados. ¿Y saben qué? Cada quien dijo, voy a programarme hasta las 9. Después de las 9 empieza el desespero. O sea, uno se programa. Si usted está en cualquier lugar y se programó para estar en ese lugar, usted no está desesperado.
Pero malo es que usted no esté programado y se le convierta un problema y ahora, Dios mío, voy a llegar tarde, Dios mío, esto. ¿Sabe cuál es lo que yo puedo decir que el Señor me dijo? Porque qué bueno es decir el Señor me dijo, ¿no? Que cuando uno anda apurado no tiene fe. Aunque crea en Jesucristo, aunque diga que el Señor sane, aunque diga que Dios se glorifica, aunque haya visto milagros, si yo estoy desesperado y apurado, esa no es la fe. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para no andar apurados? Levantémonos más temprano. ¿Cómo hacemos nosotros para no andar apurados? Programémonos. Significa que yo, si yo ando apurado, es por mi culpa. Pero si yo soy un cristiano que digo, yo espero en Dios porque fe es esperar que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer y yo me aferro a lo que el Señor dijo que iba a hacer, yo no me puedo desesperar porque el Señor, como dicen por ahí, hay un dicho que al que le van a dar le guardan, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, no se preocupe, al que le van a dar le guardan, no ande desesperado. Espérese porque le pertenece a usted esa bendición. Pero cuando uno como cristiano anda así, o se levantó tarde, o se descuidó, y ahora no le eche la culpa a Dios, fue uno mismo. Hace unos años un pastor me dijo una palabra que esa palabra me dejó como un poco aburrido con toda la verdad. Me dijo, mire, usted está acostumbrado a llegar tarde. Y cuando va temprano, hace la morroña para llegar tarde. ¿Usted no cree que es así? O sea, hay gente que se acostumbra a llegar tarde, a andar corriendo. Y por fin un día va temprano. Dice, no, voy muy temprano, me quedo un poquito. Y vuelve a llegar tarde. Porque es que, ¿cómo puedo llegar temprano? Para esperar. Mire, cuando uno tiene la fe, que es esperar que Dios tiene el control y no me voy a desesperar, sino que voy a caminar, porque si yo me desespero, ¿qué ocurre cuando uno se desespera? Puede mirar mal, hablar mal, pelear, ser grosero y dicen, uy, míralo, y muy hermano, muy consagrado y muy, ¿pero por qué? Porque está retardado. Y cuando está retardado, mire, es que se consigue con cosas que todo le tropieza. Y uno dice, uy, pero, ¿y ese trancón? Mire, en estos días, que fue la semana pasada, me dijeron, en la reunión de los pastores, me dijo el pastor principal, el presidente, me dijo, pastor, me dijo el día anterior, lleve la predicación mañana en la reunión de pastores. Y entonces yo le pedí al Señor que me hablara, y ese día, cuando me levanto en la mañana, el Señor me dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, esa palabra me la dijo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y yo dije, ay, Dios mío, pues eso es lo que voy a predicar, porque yo pensaba otro tema. Resulta que como uno dice y a veces falla, ¿no? Debemos predicar lo que Dios nos dice que hablemos. No saque su enseñanza, pregúntele al Señor si quiere esa o quiere otra. Hable con el Señor que Él le va a responder. Y yo le pregunté la noche anterior, Señor, ¿qué hablo mañana a los pastores? Tengo una enseñanza muy bonita que sirve para los pastores, pero hábleme. Y cuando me despierto me dice eso, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y el Señor me llevó, y esta enseñanza que estoy llevando hoy, la llevé allá. Claro que muy diferente, ¿no? Pero tiene que ver algunos puntos. Y entonces,
la reunión es a las 9, pero se me apareció algo antes de las 9. Iba bien de tiempo y todo. O sea, no era que iba retardado, sino iba bien el tiempo, pero se me presentó algo que tenía que decir, ay Dios mío, ¿y ahora cómo hago? Voy a llegar tarde allá. Entonces lo que hice fue, hice lo que me pidieron. Y cuando salí de ese lugar eran las 9 de la mañana. Dije yo, ay Dios mío, y de paso voy a hablar de no desesperarme y de esperar. ¿Y ahora cómo hago? Entonces el Señor lo pone a uno a vivir la enseñanza. Digo yo, ¿y ahora cómo hago, Señor? Digo yo, esta enseñanza no me la dio por casualidad, me voy a calmar. Eso es lo que tenemos que hacer. Calmémonos, no nos desesperemos, porque un cristiano desesperado pareciera que no tiene fe, pareciera que no espera en el Señor, pareciera que el Señor como que se fue y está corriendo porque se fue el Señor. Y entonces, imagínese irme de aquí a San Antonio. Y dije yo, no, si me voy en un taxi puedo llegar, pero uno sabe cómo está la situación. Y entonces rápido dije yo, mototaxi. La solución, mototaxi. Sin embargo, me fui en el mototaxi y yo veía que otros mototaxistas, yo decía, Dios mío, pero no había otra moto. La moto era buena, pero es que había otras mejores. Y yo me quedé aburrido de ver que, yo decía, pero no me voy a desesperar. Yo voy a llegar bien. Y sí, gracias a Dios, habían trancones de carros en muchos lados, que si me hubiese ido en un taxi, aunque era en taxi, no llegaba. Por los trancones hubiera durado más de media hora. Y cuando llego yo allá a la reunión, sí, estaban hasta ahora comenzando. Llegué como a las 9:20 casi, y estaban hasta ahora llegando. Entonces yo lo que dije fue, y lo que uno analiza es, si uno se desespera, llega más complicado, llega más desesperado y realmente pareciera que no confía en el Señor. Una cosa es que uno mismo sea el causante de llegar tarde y otra cosa es que las situaciones lo obligan a uno a llegar tarde. Entonces cuando las situaciones lo trancan a uno, que uno ve que realmente Dios necesitaba que hiciera eso, entonces uno dice, Dios tiene el control, no me voy a desesperar. Entonces es lo que pasa, que nosotros queremos ya, apurados. Y fíjese lo que dice la enseñanza. Si nosotros oramos, el Señor hará justicia. Si nosotros no oramos, significa le pedimos al hombre y esperamos que el hombre haga justicia y se vuelve un problema porque el hombre no es Dios. Pero los cristianos, por eso el Señor dice, así no haré yo, así no hará Dios con sus escogidos que claman día y noche. La respuesta está en el comienzo. Oremos, esperemos, porque Dios es el que hace justicia, significa Dios es el que tiene el control, Dios es el que hace las cosas bien. No nos desesperemos. Si las cosas como que se complican, yo estoy orando, yo estoy creyendo, y cuando uno termina mirando dice, sí, si hubiese hecho otra cosa, mire lo que me hubiera pasado. El Señor me está llevando. Así ocurre en todas las cosas. ¿Qué es lo que quiere la mayoría de los que están aquí en la iglesia? Hay muchos que vienen por un milagro de sanidad, por respuesta al matrimonio, muchas cosas. Pero hay otro grupo que tienen otra petición, que tal vez ya Dios les sanó y ya Dios les respondió, ya Dios les restauró el hogar. ¿Sabe qué es la oración de otro grupo? Es Señor, el ministerio. Señor, el llamado. Señor, quiero que me uses. Señor, quiero ser un predicador. Señor, quiero orar por los enfermos y que se sanen. Señor, o sea, en la otra petición de algunos que son los que sirven en la iglesia y quieren agradar más a Dios todavía, no es que los demás no,
es ministerio. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Se parecen a la viuda, pero no en insistir, sino a la viuda buscando al hombre para que sea el hombre el que le dé el ministerio. No se humillen ante el líder, ante el pastor, no le rueguen, no, oren y el Señor hará justicia. Significa, Dios es el que lo va a honrar a usted. No se esté mostrando con el pastor, con el líder, porque Dios solo es el que levanta al que en secreto lo busca, el que hace de corazón, el que sirve de corazón. A ese Dios lo levanta sin necesidad, pastor, póngame esto, pastor, pastora, hermano. No le roguemos a los hombres, así sean los de la iglesia. La Biblia dice, ore a Dios y el Señor hace justicia. Ahora no es que los de la iglesia sean injustos, no, lo digo es, no esté buscando ministerio por la posición que tiene, no esté buscando ministerio por la profesión que tiene, no esté buscando ministerio porque no, usted con el Señor, es usted con Dios, no es con nosotros. El Señor lo que hace es mostrar a los demás. Y van a decir, uy pastor, mire ese hermano, uy pastor, mire esa hermana. O uno mismo se da cuenta que este hermano está haciendo las cosas realmente de corazón, no ante los hombres, sino ante Dios. Y por eso todos también quieren ministerio rápido, pero es necesario que seamos procesados, porque si se le da un ministerio a alguien rápido, un problema se vuelve. Amén. Cuando venga Jesús, hallará fe en la tierra. Cuando venga Jesucristo, ya son las 9, empezó el desespero. Cuando venga Jesucristo, ya voy a terminar, que está buena esta parte. Agárrelo. Dígale al que está al lado, cálmese, que ya viene el milagro. Cálmese, que ya viene la respuesta. Órele a Dios. Espere en el Señor. Cuando venga Jesús, será que muchos estarán esperándolo. Porque la Biblia dice en Mateo 24, del 36 hasta el 51, léanlo en su casa de tarea. Mateo 24, 36 al 51, no lo leo porque es largo, pero ahí habla muchos ejemplos. Una está moliendo, de dos mujeres que estén, una será levantada y otra no. ¿Por qué? Porque una esperaba en Dios y la otra estaba trabajando desesperada.